Jon Jones es considerado por muchos como el mejor peleador que ha pisado un octágono, un campeón que parecía imposible de vencer y que durante años hizo creer al mundo que no existía un rival capaz de asustarlo. Pero la realidad es otra. Incluso un peleador tan dominante como Jones ha tenido nombres que le han generado dudas, presión y miedo real. Y el más claro de todos, el que hoy más ruido hace en la comunidad de las MMA, es Tom Aspinall. Un peso pesado joven, rápido, explosivo y con una confianza que muy pocos se atreven a mostrar frente a una leyenda como Jones. Aspinall no ha escondido nada. Dijo públicamente que Jones lo evitó. Mostró frustración cuando la UFC le ofreció al campeón la oportunidad de unificar y él dijo que no. Y además, reveló que Jones rechazó una cifra millonaria para pelear con él. Un momento que despertó la pregunta que nadie esperaba hacer. ¿Jon Jones tiene miedo de Tom Aspinall? Y esta historia no se queda ahí, porque además de Aspinall, hay otros nombres que han marcado la carrera de Jones, rivales que lo hicieron entrenar más duro que nunca, que lo llevaron al límite o que directamente lo hicieron retroceder y pensar 2 veces antes de firmar un contrato. Desde el rival que casi lo manda al hospital, hasta el que lo presionó psicológicamente durante años, pasando por el monstruo físico al que jamás aceptó enfrentar. Hoy vamos a descubrirlos. Esto es el lado oscuro del octágono, donde desvelamos los secretos que este deporte intenta esconder. Empezamos. Tom Aspinall no es un peso pesado normal. Eso es lo que hace que su nombre pese tanto cuando se habla del miedo que puede sentir Jon Jones. Aspinall combina características que Jones no ha enfrentado nunca en su carrera. Tiene la velocidad de un semipesado, el alcance de un gigante, la explosividad de un atleta joven y el poder suficiente para terminar una pelea en segundos. Y todo esto acompañado de una calma que intimida incluso a otros peleadores de la división. Aspinall no le teme al momento, no le tiembla la voz, y no se ha dejado llevar por el respeto excesivo que muchos tienen hacia Jones. En público ha dicho que quiere la pelea, que no tiene dudas de que puede vencerlo y que no respeta cómo Jones se ha comportado desde que llegó al peso pesado. Y esa seguridad afecta, porque Jones nunca ha tenido problemas en enfrentar a peleadores experimentados, campeones, veteranos o incluso finalizadores brutales. Pero un rival joven y explosivo, con hambre, con físico de peso pesado real y con una mentalidad fría. Es un escenario muy distinto. Aspinall representa lo que Jones más ha evitado en esta etapa de su carrera. Un peleador que no tiene nada que perder y que puede arruinar su legado en una sola noche. Por eso cada vez que Tom menciona su nombre, la presión sube. Y es imposible ignorar que Jones siempre tiene una excusa lista cuando el tema aparece. Esa reacción es lo que hace que tanta gente piense que, por primera vez en su carrera, Jon Jones ha encontrado un rival que realmente le incomoda. El momento que realmente cambió la percepción del público llegó cuando se hizo pública la noticia de que Jon Jones rechazó una oferta millonaria para pelear con Tom Aspinall. No estamos hablando de una bolsa normal, ni de una negociación cualquiera. Estamos hablando de una oferta masiva, una cifra que casi ningún peleador del mundo rechazaría, especialmente cuando eres campeón y tienes la oportunidad de demostrar que sigues siendo el mejor. Aún así, Jones dijo que no. Y lo más llamativo es que mientras Jones evitaba responder con claridad, Aspinall lo confirmó sin rodeos, incluso mostrando cierta frustración. Dijo que había aceptado, que estaba listo y que no entendía por qué Jones no quería firmar. El debate estalló de inmediato. ¿Rechazar decenas de millones tiene sentido para un campeón histórico? ¿O es simplemente miedo a perder contra un peleador más joven, más grande y más rápido? Porque Jones puede decir que quiere pelear solo contra Stipe Miocic, que quiere cerrar una historia pendiente, que Miocic es su despedida ideal. Pero todos saben que Stipe ya no está en su mejor momento y que la pelea que realmente demuestra quién es el mejor del mundo es contra Aspinall. Este rechazo cambió todo. Dejó de ser una suposición para convertirse en una señal clara.
Los fans notaron que Jones nunca había rechazado dinero de esa manera. Nunca había tenido tanto interés en controlar un rival específico. Y nunca había sido tan selectivo con los desafíos. Aspinall, por su parte, quedó como el peleador dispuesto a enfrentarlo sin miedo, sin importar el día ni el lugar. Mientras Jones parece moverse con cuidado para no comprometer su legado, Aspinall lo persigue con la tranquilidad de quien sabe que tiene las herramientas para ganar. Y por eso esta oferta rechazada es tan importante. No solo habla de dinero, habla de intención, habla de miedo, y habla de que esta podría ser la primera vez en la carrera de Jon Jones donde la decisión no fue técnica ni estratégica, sino emocional. Y ahí es donde empieza el verdadero lado oscuro de esta historia. Mientras Jon Jones hablaba de su legado, de pelear solo con Stipe Miocic y de cerrar su carrera con un nombre seguro, Tom Aspinall estaba construyendo algo que Jones no podía evitar, una amenaza real. Aspinall empezó a noquear rivales en segundos, a mostrar una mezcla de velocidad y precisión que no existe en ningún otro peso pesado actual, y a convertirse en campeón interino casi sin sudar. Cada vez que entraba en el octágono, la división entera lo miraba con respeto, pero Jon Jones lo hacía con una tensión distinta. Aspinall no solo ganaba, lo hacía con una facilidad que incluso Jones nunca había mostrado en los pesos pesados. Y eso generó dudas en el público, pero también en los analistas, que empezaron a señalar que Jones había llegado tarde a la división más peligrosa de todas. Aspinall es el tipo de peleador que Jones evitó durante toda su carrera. Grande, rápido, joven y con una técnica moderna. No es un veterano desgastado ni un retador al que se le pueda estudiar años antes de enfrentarlo. Aspinall es una incógnita peligrosa. Tiene la rapidez de un semipesado, la potencia de un superpesado y la frialdad de un peleador que todavía no ha probado sus propios límites. Y eso es lo que más incomoda a Jones. No saber hasta dónde puede llegar un rival así. Además, Aspinall no se quedó callado. Cada vez que Jon Jones mencionaba a Stipe, él decía que era una excusa. Cada vez que Jones hablaba de legado, él respondía con una pregunta directa. ¿Por qué no peleas conmigo? Esa presión constante lo convirtió en una sombra que perseguía a Jones, incluso estando lesionado. Y lo más llamativo es que Aspinall nunca tuvo miedo de decir lo que nadie más se atrevía. Que Jones estaba evitando a la nueva generación y que su reinado en peso pesado tenía más marketing que realidad. El ascenso de Aspinall no solo cambió el panorama de la división, cambió la manera en la que la gente mira a Jon Jones. Pasó de ser un campeón invencible a un hombre que parecía elegir cuidadosamente a quién enfrentar. Y cuando un campeón empieza a elegir, es porque ha encontrado a alguien que realmente lo hace dudar. La tensión entre Jon Jones y Tom Aspinall no nació de un simple comentario. Hubo un instante exacto en el que todo el mundo entendió que Jones no tenía ninguna intención de compartir un octágono con él. Ese momento llegó cuando Aspinall ganó el cinturón interino en cuestión de segundos ante Sergey Pavlovich, un peleador al que muchos consideraban el peso pesado más peligroso del mundo. Aspinall entró a la pelea como sustituto de última hora, sin campamento completo, sin tiempo para estudiar al rival, y aún así, lo durmió en menos de un minuto. En ese momento, la cámara enfocó a Dana White, que sonrió, pero curiosamente evitó hablar del combate que todos querían. Aspinall contra Jones. Y ahí fue cuando Jon Jones dio su primera señal. En vez de felicitar a Aspinall como campeón interino, dijo públicamente que no reconocía ese cinturón. Dijo que él era el verdadero campeón y que solo se iba a enfrentar a Stipe Miocic, sin importar quién más estuviera esperando. Jones siempre ha sido calculador. Nunca dice nada sin pensar en las consecuencias. Y esa declaración fue su forma de cerrar la puerta sin admitirlo. Para un peleador tan competitivo como él, minimizar la legitimidad de un nuevo campeón es un mensaje claro. No quiero que la gente espere que yo lo enfrente. Aspinall lo notó y lo dijo varias veces. Para él, era evidente que Jones no quería enfrentarse a un rival joven, rápido, técnico, y que lo superaba físicamente en varios aspectos.
cada vez que Aspinall presionaba públicamente para unificar los cinturones, Jones respondía desviando la conversación hacia Stipe Miocic o hacia su lesión. Incluso declaró que Aspinall no formaba parte de su legado. Esa frase lo dijo todo. Jones sabía que si peleaba con Aspinall, se arriesgaba a perder no solo el cinturón, sino su narrativa perfecta. Toda su llegada al peso pesado estaba construida para tener una coronación tranquila, ganar un título rápido y retirarse con una imagen de campeón absoluto. Pero Aspinall apareció para arruinar ese plan. Y desde entonces, Jones adoptó una actitud que no había mostrado con ningún otro rival: evitación. No burla, no guerra verbal, simplemente distancia. Porque cuando un peleador como Jones evita hablar de alguien en concreto, es porque sabe que mencionarlo demasiado puede terminar obligándolo a pelear contra él. Y esa era la pelea que más incomodidad le generaba. Para Jon Jones, Aspinall representa algo que nunca quiso enfrentar. Un peleador que podría ganarle de forma clara, sin polémicas, sin dudas y sin excusas. Y por eso nunca quiso tenerlo cerca. Si Tom Aspinall representa el presente que incomoda a Jon Jones, Francis Ngannou fue el fantasma del pasado reciente que Jones evitó durante años. Y aquí no hablamos de rumores ni especulaciones. Todo quedó registrado en declaraciones, negociaciones estancadas y silencios que decían más que cualquier entrevista. Cuando Francis era campeón de peso pesado, la UFC estuvo a un paso de ofrecer la pelea más grande en la historia de la división: Ngannou contra Jones. Un campeón devastador contra un campeón dominante. Pero mientras Francis pedía mejoras en su contrato, Jones pedía algo aún más revelador: una cifra astronómica para aceptar la pelea. Nunca había pedido tanto dinero para enfrentar a nadie, ni cuando se trataba de Daniel Cormier, ni cuando peleó contra rivales peligrosos como Lyoto Machida o Alexander Gustafsson, solo para Francis. Esa reacción no salió gratis. La prensa lo notó al instante. Los compañeros de profesión también. Incluso Ngannou dijo abiertamente que Jones tenía miedo de enfrentarlo, y aunque Jones lo negó, evitó mencionar a Francis durante meses. Lo llamaba ese tipo, como si ni siquiera quisiera darle protagonismo. El problema para Jones era simple. Durante toda su carrera, él había sido el más grande, el más largo, el más técnico, el más explosivo. Pero Francis era otra cosa. Un hombre que podía terminar cualquier pelea en un segundo, sin importar técnica, estrategia o experiencia. Jon Jones podía controlar a luchadores duros, podía manejar guerras largas, podía resolver peleas complejas. Pero una mano de Francis lo podía apagar sin aviso y sin margen de error. Y ese riesgo Jones nunca lo quiso asumir. Cuando Francis se fue de la UFC, Jones entró al peso pesado sin obstáculos, y lo hizo justo cuando Ngannou ya no estaba. Ni 2 meses tardó en aceptar pelea por el cinturón. No hubo negociaciones eternas, no hubo exigencias, simplemente dijo sí. Ese cambio repentino lo dijo todo. Si Francis hubiera estado ahí, seguramente todavía seguiríamos esperando. Y lo más interesante es que después de que Francis peleó con Tyson Fury y dejó claro que podía competir incluso contra un boxeador de élite, la imagen pública de Jones sufrió un golpe. Mucha gente empezó a preguntarse qué habría pasado si Jones hubiera aceptado ese desafío. Jones intentó responder diciendo que él hubiera ganado fácilmente, pero nadie le creyó, porque por primera vez en su carrera, la gente vio algo que nunca había visto en él: dudas. Francis Ngannou fue el único peleador al que Jones nunca pudo controlar ni fuera del octágono. No lo pudo intimidar, no lo pudo ignorar, no lo pudo minimizar. Y por eso, aunque la pelea nunca ocurrió, Ngannou se convirtió en uno de los nombres que más incomodidad le generaron a Jon Jones. Curtis Blaydes nunca fue el peleador más famoso, ni el más mediático, pero sí era uno de los estilos que más problemas podía darle a Jon Jones. Y Jones lo sabía. Blaydes era un peso pesado grande, fuerte, y con una lucha que podía neutralizar el control que Jones había usado toda su carrera para dominar rivales más pequeños.
Y lo más importante, pegaba lo suficiente para castigar cualquier error. Cada vez que se hablaba de posibles rivales para Jones en su llegada al peso pesado, Blaydes siempre aparecía entre los nombres más peligrosos. Y cada vez que eso pasaba, Jones desviaba la conversación. Nunca mostró interés, nunca respondió un desafío, ni siquiera le contestaba en redes. Para un campeón tan calculador como Jones, ignorar a un peleador no es casualidad, es una estrategia. Si Blaydes te lleva al suelo, no es para controlarte, es para destrozarte con codos, algo que Jones ha evitado experimentar en su carrera. Y en el intercambio, Blaydes no era el más técnico, pero sí lo suficientemente potente para obligar a Jones a pelear perfecto. Y eso es lo que Jones no quería. Pelear perfecto contra un rival que no le daba ningún beneficio, ni en fama, ni en dinero, ni en narrativa. Blaydes era el tipo de peleador que te gana sin hacer ruido, que te rompe el plan de campeón sin darte una excusa. Y por eso, Jones jamás presionó para enfrentarlo. No lo mencionó, no lo pidió, no lo provocó. Nada. Lo dejó fuera del mapa. Para un campeón que peleaba siempre con ventaja estratégica, Curtis Blaydes era un riesgo innecesario. Y Jones nunca toma riesgos que no pueda controlar. Stipe Miocic siempre fue el nombre más grande del peso pesado. El campeón con más defensas en la historia de la división. El hombre que derrotó a Francis Ngannou cuando nadie sabía cómo frenar ese poder. Y aunque Jones dijo muchas veces que quería enfrentarlo, la realidad es que nunca quiso hacerlo cuando Stipe estaba en su punto más peligroso. Durante los años en que Stipe dominaba la división, Jones todavía estaba en semipesado. Y en cada entrevista, cuando le preguntaban por un posible salto de categoría, siempre había excusas. Que no era el momento, que no tenía suficiente masa muscular, que quería resolver asuntos en su división. Pero la verdad era muy simple. Stipe era un peso pesado con potencia, inteligencia, cardio y resistencia. No era un peleador al que podías dominar físicamente, ni un rival al que intimidabas con tu presencia. Stipe era calmado, calculador, y no entraba en el juego mental. Jones nunca lo podría desestabilizar. Y lo más importante, Stipe no le tenía miedo. Cuando John finalmente subió a peso pesado, Stipe ya no era el mismo. Venía de guerras, castigo acumulado y 2 peleas contra Ngannou que le dejaron huella. Fue justo entonces cuando Jones dijo que Stipe era el mejor de todos los tiempos y que quería pelear con él, no antes, solo cuando ya no representaba el mismo peligro. Stipe siempre fue un rival serio para Jones, pero nunca tomó la pelea cuando Miocic estaba en su mejor versión, y eso lo dice todo. Daniel Cormier es el único hombre que logró sacar de Jon Jones algo que prácticamente nadie había visto: inseguridad. Aunque Jones ganó sus peleas contra él, el proceso dejó claro que Cormier era uno de los pocos rivales capaces de hacerle sentir presión mental real. Cormier no se intimidaba, no caía en provocaciones, no se quebraba en los cara a cara. Al contrario, era él quien terminaba metiéndose en la cabeza de Jones, haciéndolo perder el control en conferencias, en entrevistas e incluso durante los careos, donde Jones llegó a arrancarle un puñetazo sin pensarlo. Lo más interesante es que Jones nunca trató a Cormier como a los demás. No lo subestimó, no lo ignoró, al contrario, lo atacaba constantemente. Y eso es algo que Jones solo hace cuando siente que necesita recuperar control emocional. Cormier tenía algo que siempre complicó a Jones: lucha de élite, fuerza natural, y un estilo que podía hacer que la pelea se volviera física, sucia y de desgaste. Jones ganó, sí, pero lo hizo trabajando al máximo, sin margen de error, sin la superioridad absoluta que mostraba contra otros rivales. Y lo más relevante es que, cuando existió la posibilidad de una tercera pelea, Jones no la quiso. Decía que no tenía sentido, cuando lo cierto es que Cormier todavía podía arruinarle la narrativa perfecta. En toda la carrera de Jones, muy pocos hombres lograron que mostrara incomodidad. Y aunque él nunca lo admitiría, Daniel Cormier fue uno de ellos.
Alexander Gustafsson fue el primer rival que obligó al mundo a preguntarse si Jon Jones realmente era invencible. Y lo curioso es que, después de aquella guerra en 2013, Jones nunca volvió a mencionar su nombre con comodidad. Gustafsson lo superó en velocidad, en boxeo y en movilidad. Fue el primer peleador que le ganó minutos completos, que lo mantuvo a distancia, que lo hizo sangrar y que lo dejó tambaleando. Jones ganó por decisión, pero ni él mismo quedó convencido. Tardó años en aceptar la revancha. No la pidió, no la buscó, no la reclamó como hacen los campeones dominantes. La evitó. Porque Gustafsson tenía algo que Jones siempre sintió como una amenaza real: tamaño similar, alcance similar y una técnica de pie que Jones no podía neutralizar con facilidad. Para Jones, Gustafsson no era un rival cómodo, no era alguien a quien pudiera dominar físicamente o imponerle lucha. Era un espejo molesto. Y por eso, Jones nunca imaginó que esa pelea revelaría sus límites. En la segunda pelea, cuando Jones sí aceptó enfrentarlo, fue en un momento donde Gustafsson ya no era el mismo. Había sufrido lesiones, derrotas y desgaste. Y recién ahí Jones actuó con la confianza de siempre. Pero la primera guerra quedó grabada. Gustafsson fue el hombre que mostró que Jon Jones podía ser vulnerable. Y eso, para alguien que construyó toda su carrera en la idea de ser indestructible, fue algo que nunca quiso volver a sentir. Antes de que Jon Jones subiera al peso pesado, hubo un nombre que siempre aparecía cuando los fans imaginaban su futuro: Junior Dos Santos. Un ex campeón, un striker limpio, preciso y con una derecha que podía mandar a dormir a cualquiera. Y lo curioso es que durante años, Jones habló de enfrentarse a muchos pesos pesados, menos a Junior, cuando Dos Santos estaba en su mejor momento, con velocidad, boxeo técnico y una defensa de derribo difícil de romper. Jones nunca lo mencionó como objetivo real. Siempre desviaba, siempre cambiaba de tema. Siempre prefería hablar de Cain Velázquez o de otros rivales más grapplers. ¿Por qué? Porque Dos Santos era exactamente el tipo de peleador que podía causarle un desastre. Rápido, con un jab afilado, con desplazamientos que anulaban la lucha y con la potencia suficiente para terminar el combate de un solo golpe. En una entrevista, incluso a los comentaristas les sorprendió que Jones jamás considerara a Dos Santos como una opción seria. Sabían que el estilo del brasileño podía complicarle cada segundo de pie. Y Jones también lo sabía. Por eso no insistió. Por eso no presionó al UFC. Por eso nunca se habló de negociaciones reales. Con el tiempo, Dos Santos cayó en declive, pero en su prime fue un depredador. Y Jones, que siempre analiza cada amenaza al detalle, entendió que ese riesgo no valía la pena. Fue prudencia, estrategia o miedo, llámalo como quieras. Pero quedó claro que Junior Dos Santos fue uno de esos nombres que Jones dejó fuera de su camino. Por algo. Después de repasar a Tom Aspinall, Francis Ngannou, Daniel Cormier, Curtis Blaydes, Stipe Miocic, Cain Velázquez, Alex Pereira, Brock Lesnar, Sergey Pavlovich y Junior Dos Santos, queda claro que Jon Jones no es solo el peleador más dominante que la UFC ha visto, sino también uno de los más calculadores. Porque en cada caso, detrás del silencio, del rechazo o de las excusas, siempre había algo más profundo: riesgo. Jon Jones nunca ha sido un campeón que diga abiertamente que teme a alguien, pero sus decisiones hablan por él. Aspirantes jóvenes que podían arruinar su legado, strikers con potencia capaz de apagarle la luz, luchadores que podían arrastrarlo al suelo y romperle la paciencia, pesos pesados reales con la fuerza para doblarlo. Todos ellos forman parte de una lista que Jones siempre mantuvo en la sombra. Y eso no lo hace débil, lo hace inteligente. Jones entiende mejor que nadie que el octágono es un negocio, y que una mala noche puede borrar 10 años de dominio. Por eso escoge, por eso evita. Por eso observa desde lejos a ciertos rivales, aunque el público grite sus nombres. Lo interesante es que, incluso con esos miedos, Jones sigue siendo visto como el mejor de la historia.
Y tal vez eso sea lo más inquietante. Que el peleador más peligroso del mundo también ha tenido que mirar a ciertos hombres y decir, aunque sea para sí mismo, no vale la pena entrar ahí. En el fondo, estos nombres no revelan debilidad, revelan humanidad. Y es precisamente esa mezcla de poder, estrategia y miedo lo que convierte a Jon Jones en uno de los personajes más complejos y oscuros que han pisado el deporte.